¿Alguna vez te has sentido absolutamente incapacitado para poder hacer algo que te toca? ¿En alguna forma has tenido inseguridad? ¿De alguna manera te has cuestionado, estoy en el lugar correcto haciendo la tarea que me puede salir, que va a salir bien? ¿Te ha tocado, tristemente, dejar botado algo porque dices, no es lo mío? Quizá se eligió mal la profesión, quizá se eligió mal la carrera universitaria o el énfasis. No es fácil darle al clavo, darle al blanco en dedicarnos a hacer algo. A lo que mucha gente puede decirnos, es el llamado tuyo. Muchas veces a los jóvenes se les hace un mundo poder elegir su propia carrera. Muchos de ellos son presionados por sus padres para poder estudiar aquello que ellos realmente lo llaman a hacer, no lo que ellos sienten que tienen vocación para hacerlo. Conozco historias de personas que completan su carrera universitaria, ya sea estudiaron Derecho, Ingeniería, Medicina, lo que sea, terminan la carrera, les entregan el título a los papás y luego les dicen, bueno, ahí está lo que usted quería, ahora sí voy a hacer lo que yo quiero. No sentirse capacitado para hacer la tarea a la que hemos sido llamados es una sensación incómoda. Por eso el llamado debe estar claro y también la capacitación debe ir de la mano. En este sermón, con el que iniciamos la saga de Jeremías y también Lamentaciones, que vamos a ver juntos, estos versículos del 1 al 10, podemos titularlos en estos sermón llamados antes de nacer. Ya usted ha visto por qué, también ha visto durante todo el servicio cómo hemos ido corriendo desde algunos textos y algunos énfasis que hemos hecho de cómo el Señor soberanamente ha sabido llamarnos aún antes de que nosotros hiciéramos algo bueno o malo, o sea, antes de que pudiéramos merecer que Él se fijara en nosotros, para nada siquiera. El libro de Jeremías es un libro extenso, no lo veremos todo, visitaremos algunos de los pasajes. Si usted puso atención al aviso que hay en el WhatsApp acerca de esta saga, usted ya anotará los textos que están ahí, si usted los quiere leer antes de venir al servicio de la mañana, sería algo formidable estudiarlos usted por su cuenta y sacar el mejor provecho de esos textos. Lo cierto es que los primeros tres versos de este primer capítulo de Jeremías nos dan el contexto histórico de toda esta profecía. Nos cuenta cómo se llama el profeta, de qué familia viene y durante qué reinados y qué época se desarrolló. Jeremías era muy joven cuando él recibe el llamado del Señor para iniciar su ministerio. Venía de una familia sacerdotal, lo que lo colocaba a él como una persona que estaba en mucho contacto con la vida religiosa del pueblo. No era sacerdote él, pero sí hijo de Hilcías, que era de los sacerdotes que habitaban en la tierra de Benjamín. No debe confundirse con el Hilcías que llegó a ser sumo sacerdote en esa misma época, tocayo. Lo cierto del caso es que él transcurre su ministerio durante los últimos reyes del último reino en pie hasta la caída del pueblo de Dios por el reino de Babilonia. Nos cuenta de que vino palabra del Señor a él en días de Josías, en días de Joacim y en días de Sedequías. Ahora hay dos reyes que también fueron
que reinaron durante ese tiempo, que no son mencionados en este inicio, pues esos reinados fueron de meses, 3 meses cada uno. Y de ellos no hay demasiado que mencionar. De hecho, nada en el libro de Jeremías. Las profecías fueron a estos reyes que tardaron lo suficiente como para que Dios tuviera palabra para ellos. Sabemos de Josías, de que fue el gran rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, inició demasiado joven su reinado. Y dentro de él vinieron reformas, se redescubre la ley de Dios y se coloca al pueblo a seguirla. Y fueron días brillantes para el reino de Judá, o sea, el reino del sur, que la conformaban solo 2 de las 12 familias de Israel, Benjamín y Judá. No obstante, el hijo de Josías revertió todas esas reformas y devolvió al pueblo a la idolatría y a la rebelión en contra de Dios. Las dos potencias de la época rodeaban a Israel políticamente y la presionaban a estos reyes, a Joacim y a Sedequías, no para gobernar bajo la poderosa mano del Señor y sus preceptos y su ley y su pacto, sino para botarlos con acciones que favorecían por presión política a los gobernantes de Egipto y Babilonia, como más adelante lo veremos, que es recriminado por Dios a través de Jeremías. Así que, hermanos, cuando leamos y estudiemos esta profecía, tengamos presente, Judá está a punto de caer. La ciudad santa de Dios, Jerusalén, va a ser anunciada por Dios como sitiada y destruida, porque el pueblo ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios en los días de estos reyes. Jeremías entonces es para nosotros como un heraldo que va contracorriente, un hombre que se opone a las mentes e influencias más poderosas que tiene el pueblo. Sus profetas, bien recibidos por el pueblo, sus sacerdotes, de cual él viene de esa familia, y los reyes, que son títeres inclusive de otros reinos. La historia de Israel en este momento es convulsa, literalmente están en crisis, y Dios se los hará saber a través de este profeta. En los versos del 4 al 8 tenemos las primeras palabras que vienen del Señor para beneficio del pueblo. Y a pesar de que no habla directamente al pueblo, habla a aquel que dará voz de parte de Dios a ellos. Lo consagra, lo consigna, lo llama. Y del 4 al 8 podemos aprender de que hay un llamado al que podemos tenerle miedo, pero debemos perderle ese miedo. Cuando viene a mí, dice en primera persona Jeremías, palabra del Señor, esto es lo que él recibe y escucha. Vino a mí palabra del Señor, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y nos repite la idea poéticamente, antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Antes de que nacieras, en el vientre, antes de que yo te formara, dice en el seno materno, el Señor conoció a Jeremías. ¿Puede usted imaginar esto? ¿Qué nos hace eso a nosotros? ¿Qué hace esto a Jeremías? Antes de que nazcamos, ¿somos conocibles? ¿Cómo poder armonizar esto? ¿Cómo poder entenderlo? El recurso que usa aquí Dios mismo y nos cuenta a través del profeta Jeremías es uno muy interesante. No debe hacernos distraer filosóficamente cómo puede alguien ser conocido antes que su propia vida exista. Hay cierto misterio en la forma en la que Dios se relaciona con su creación.
Él está fuera del espacio y el tiempo al que nosotros estamos confinados. Él puede hacer cosas desde la eternidad pasada que acontecerán en nuestro momento de vida. La forma en la que Él utiliza sus palabras es para demostrarnos que milagrosamente, místicamente, pero poderosamente al mismo tiempo, el Señor ya había establecido su designio para la vida de Jeremías antes de que él naciera. Si esto sucede antes de que él nazca, entonces Jeremías no mereció nada. Y estamos entonces de esta manera poética siendo introducidos a un aspecto fundamental de la soberanía de Dios ligada a su poder. No hubo nada en Jeremías o su familia, no hubo nada que él pudiera haber hecho para persuadir a Dios de escoger a Jeremías. No había hecho nada bueno, no había hecho nada malo. No había ninguna reputación adjunta a su nombre. No había ninguna deuda de Dios hacia él definitivamente. Dios lo elige. Y lo elige soberanamente. Ahora, hermanos, cuando hablamos de la soberanía de Dios, no estamos diciendo, ni debemos permitirnos entender de que Dios elige o hace aquello que desea hacer, como muchas veces se define soberanía, la capacidad de Dios de hacer cuanto Él quiere. No debemos pensar de que lo que Él quiere es arbitrario. Dios no es hombre como nosotros que puede tomar decisiones que son absolutamente carentes de sentido común. Nosotros podemos tomar decisiones tal y como nos da la gana y perdernos en el espacio del por qué tomé esa decisión. Pero nuestro Dios, que es soberano, no toma decisiones arbitrarias. El chance o la suerte no determinan lo que Él hace. Él no juega a las canicas con nosotros, ni hace de su creación su entretenimiento. Si la soberanía de Dios es que Él haga lo que Él desea, nuestra pregunta debe ser, ¿qué desea Dios? ¿Qué usa Dios para elegir si no hay ninguna determinación humana que lo persuada? En el propio Jeremías nos dice en el capítulo 29 y verso 11, un famosísimo pasaje que nos gusta citar. Estos son los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar, para darles una esperanza. Ese es el carácter sobre el cual Dios actúa soberanamente. La soberanía de Dios no puede estar desligada del carácter bondadoso de Dios. Su soberanía no puede estar desligada del resto de sus atributos. El Dios que elige soberanamente todo lo que acontece en su creación, lo elige desde su propio ser, desde lo que emana de Él mismo, que es justicia, rectitud, bondad, amor. Así que cuando vemos y apelamos a la soberanía de Dios para cualquier cosa que suceda en nuestras vidas o en aquellos a quienes amamos, no podemos apelar ciegamente a la soberanía de Dios, cual si simplemente dijéramos, Dios está haciendo lo que le da la gana con nosotros y mejor me callo. Apelamos a la soberanía de Dios, apelando también a que su decisión para su creación es glorificarse Él a través de cada circunstancia, mostrándonos su carácter, siempre piadoso y siempre bondadoso. La consagración entonces de Jeremías como profeta para las naciones, no solo para Judá, pero para el resto de naciones circunvecinas, es la soberana voluntad de Dios de querer comunicarse con su pueblo, aún a pesar de que su mensaje no será siempre buenas noticias. La reacción de Jeremías
Es la reacción de cualquier persona que temerosamente acude al Señor para ver cómo escapa de tan alta responsabilidad. Una reacción que ya vimos en Moisés, diciendo que tampoco tiene mucha capacidad, mucho verbo, mucha capacidad de hablar, menos al hombre más poderoso de la tierra en ese momento, el faraón. ¿Y cuántos otros más han hecho también la misma solicitud? Dios, mejora tal vez alguien más. Jeremías le dije, Dios, no sé hablar. Bueno, sí sabe hablar. No sabe hablar bien. Tal vez apela a que no tiene elocuencia. Tal vez apela al contexto cultural en donde un joven no puede estar leccionando a personas mayores que él. Él dice, soy joven. No queriendo decir que es niño, quizás simplemente una persona joven en su cultura y en su época. No se visualizaba a sí mismo como el portador de los mensajes de Dios a reyes, profetas y sacerdotes. Jeremías viene de una familia sacerdotal, él sabe la importancia de plantarse y hablarle al pueblo, la clase de carácter que hay que tener para demandar de las personas cambios morales fundamentales a gente que con un chasquido puede aplastarte. Él seguramente creció escuchando a otros profetas y viendo a profetas como Oseas, antes que él, dramatizar groseramente en su propia carne cómo Dios había sido traicionado por su infiel esposa Israel. Habría escuchado historias de profetas caminando desnudos todo el tiempo. Él no se veía siendo un profeta para el Señor. No obstante, el Señor le responde, no digas, soy joven. No digas que eso es un impedimento. Donde quiera que vayas, irás. Donde quiera que te envíe, irás. Todo lo que yo te mande, dirás. No tengas temor ante ellos. No temas al hombre. Y la promesa es esta. Contigo estoy. Él le librará. Hermano, no solo el Señor es soberano para elegirnos, apartarnos. Y por cierto, la palabra que utiliza ahí, te conocí, no es meramente información que Dios tiene acerca de Jeremías, de dónde vivirá y qué color será su pelo, qué tan grandes las orejas. Hermanos, cuando Dios habla de que Él conoce, es la misma frase que los hebreos utilizan en Génesis y en otros lugares para decir, yo he establecido una comunión espiritual íntima contigo. Es la misma palabra que Moisés utiliza para describir a Adán y Eva en la forma en la que ellos conciben a sus hijos. La misma que usa Mateo para describir que María no había sido conocida por ningún hombre o por José. Es esta intimidad absoluta y total la que coloca a Jeremías apartado y distinto de los demás. Y esa misma soberanía es la que no solo lo llama, pero también lo capacita. Hermanos, Dios nos conoce íntimamente y nos ha creado con un propósito específico también a nosotros antes de nuestro nacimiento. ¿Qué debe entonces provocar esto en nosotros? ¿Desinterés? ¿De verdad algo tan maravilloso y tan profundo como que hayamos sido conocidos por nuestro Dios antes de nacer? ¿Debe provocarnos a nada? ¿El lunes que viene es exactamente igual?
Hermanos, esto debe llevarnos a buscar una relación más profunda con nuestro Dios. Dios está eligiéndonos para un propósito suyo, consagrándonos para una labor que Él desea que hagamos. El llamado de Dios no es para confundirnos. El llamado de Dios es para que no seamos iguales a ayer. El llamado de Dios es para buscar conocer su plan para nuestras vidas. ¿Cuál es su voluntad para nosotros? ¿Bajo qué circunstancias vivimos en las cuales podemos ser vasos útiles para Él? El llamado de Dios a nosotros no debe dejarnos en el mismo lugar siempre. Por eso movámonos. Por eso actúa. Por eso ora más. Por eso reúnete. Pellízcate. Dios te ha llamado. ¿Acaso no nos importa? Debe ayudarnos a descubrir y abrazar ese propósito único que Dios nos ha dado. Y debe movernos también a confiar de que Él nos guiará y capacitará para llevarlo a cabo. No te pido que te sientas confiado en tu llamado. Te pido en confiar en Dios que puede capacitarte. Si como Jeremías tienes alguna razón para decir, pero Señor, yo creo que podemos vivir con más confianza. Yo creo que podemos aferrarnos a una mayor esperanza. De que si sabemos que somos tan amados, elegidos por Dios para cumplir su voluntad en este mundo, entonces es indigno de nosotros, es impropio de los llamados por Dios a vivir planamente, planos en nuestra vida espiritual. ¿Cuántas excusas más necesitas apilar? ¿Cuántas razones contrarias a lo que sabes que Dios pide de ti necesitas presentar delante de Dios? No se las permitió a Jeremías. ¿A nosotros? ¿Somos más que Jeremías acaso? La respuesta de Jeremías, hermanos, refleja una reacción común entre aquellos que somos llamados por Dios para una tarea específica. Igual que Jeremías, nos llenamos de dudas y de falta de confianza en nosotros mismos. No obstante, hermanos, la respuesta de Dios a Jeremías es reveladora y alentadora. Dios le dice que no se enfoque en su juventud o en sus limitaciones, sino que confíe que Dios estará con él. Dice, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Es que no se lo dijo ningún adivino, no se lo dijo ningún patas vueltas. Declara el Señor. Así que no lo tome por mi parte. Tómelo de parte del Señor también. Él nos capacita. Él nos va a guiar. Hermanos, en un sentido más amplio, ¿qué están haciendo este pasaje para nosotros, estos versos? ¿Acaso no nos invitan a reflexionar sobre nuestra disposición de responder al llamado de Dios en nuestras vidas? Pero que a menudo nos encontramos con situaciones que nos hacen sentir poco preparados, temerosos, indignos, inseguros. Hermanos, vean cuánta profecía vino después de este llamado, de este hombre joven que decía no poder hablar. Revise las páginas, parece que habló bastante.
La frase, no sé si ya trillada, pero común, es que Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llaman. Y es que es cierto. Dios quiere enseñarnos a confiar en su providencia, quiere enseñarnos a confiar en su poder. Dios quiere que superemos miedos. Dios no quiere gente temerosa. ¿Cuántas veces en la palabra se nos dice, no temas, no temas, no temas? ¿Será porque no hay que temer? ¿Será porque el temor paraliza? ¿Será porque no ayuda en nada temer en vano? Debemos superar esos miedos, esas inseguridades, mediante la fe. Debemos estar dispuestos a obedecer su voluntad, incluso cuando parezca desafiante, fuera de nuestro alcance. Déjeme agregarle, incómoda. Hermanos, hoy somos invitados a obedecer su llamado con valentía. Somos invitados a recordar que Él está con nosotros en todo momento, equipándonos, guiándonos, que Él está cumpliendo su propósito en nosotros. Por eso, debemos perder el miedo a nuestro llamado. Algo que puede ayudarnos a perder el miedo a ese llamado no solo es que Dios nos capacita, pero entendamos también, como los versos del 9 al 10 nos lo indican, entendamos la autoridad de ese llamado. El texto nos dice que entonces el Señor extendió su mano y tocó la boca de Jeremías. Esto me recuerda a Isaías, que años antes, en la visión que tuvo delante de la presencia de Dios, un carbón encendido fue llevado a su boca y ese hombre de labios impuros fue purificado para ser el mensajero de Dios al pueblo. Similarmente, entonces Jeremías recibe de mano del Señor un toque a su boca y estas palabras en el verso 10. Mira, hoy te he dado autoridad sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y derribar, para destruir y para derrocar, aunque también para edificar y plantar. La autoridad no viene de Jeremías mismo, no viene de su familia, una vez más, no viene de su nacionalidad tampoco. ¿Quién le va a hacer caso a este judío? ¿Los egipcios? No. ¿Las otras naciones? No. El mensaje de Jeremías no es suyo propio. El mensaje de Jeremías tiene el sello de la autoridad del Creador del universo mismo y el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Carga la autoridad divina, porque lo que va a hablar Jeremías a continuación en el resto de esta profecía es que a la finca, al lote, a las plantaciones que son estos reinos y estos reyes, estas naciones, para poder sembrar algo nuevo, necesitas arrancar lo que ya está plantado. El mensaje de Jeremías fundamentalmente es: Dios quiere hacer algo nuevo, vivo y mejor, pero no lo va a hacer si no limpia el terreno. Por eso su mensaje es de arrancar, de derribar, de destruir, de derrocar, para entonces edificar y plantar. Por eso, hermanos, vemos que el mensaje de Dios no siempre es buenas noticias. Por causa fundamentalmente de dos cosas. Dios es justo y nosotros pecadores. Y esa es la combinación exacta y perfecta para que Dios actúe en su creación, quebrantando lo que se cree justo mismo, trayendo justicia en la iniquidad. Solo entonces podremos ver la suavidad de su gracia, la vivificación de aquello
que antes estaba muerto. Dios continúa equipando a Jeremías. No solo le dice que estará con él, sino que cargará la autoridad suya en su llamado profético. Le toca la boca, le pone palabras en ella. Y con este acto simbólico representa entonces que le ha sido conferida autoridad para hablar en el nombre mismo de Dios. Proclamar su mensaje al pueblo de Israel. La imagen de Dios tocando la boca de Jeremías también sugiere una intervención divina directa en la capacitación de la profecía, o del profeta, mejor dicho, para comunicar lo que Dios quiere decirnos. Pero ¿por qué a veces vemos a Jeremías tan lejos? ¿Por qué vemos a los mensajeros de Dios tan divinos? ¿Acaso ellos caminarán sobre nubes también? ¿No es acaso esto lo que el Señor también ha demandado de nosotros? ¿No es el mismo Dios que tiene autoridad que le ha sido conferida y por tanto vayan a todas las naciones? ¿Estamos tan lejos de Jeremías en cuanto a su llamado? ¿Es Jeremías tan único que lo vemos pasar y dice, sí, esto es lo que le tocó a él? ¿No nos ha capacitado Dios con su Espíritu Santo y su poder para cumplir con fidelidad también el llamado de ser heraldos suyos, proclamadores del mensaje suyo? Y vean sobre quiénes, sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y luego plantar. La autoridad de Dios conferida siempre conlleva responsabilidad. Dios nos ha dado una responsabilidad, hermanos, similar a hablar a la gente, a hablar a las naciones, a hablar a nuestros familiares, a nuestros amigos. Similarmente a Jeremías, nuestro mensaje es de juicio y restauración. Si bien su ministerio abarca una denuncia de la maldad y la injusticia, también menciona promesas de perdón y restauración y esperanza para aquellos que se arrepienten oportunamente. Es que así es la obra de Dios. Ese es el carácter de Dios. Dios nunca se queda solamente con el castigo, Él muestra misericordia. Y de eso nosotros somos mensajeros. No podemos solamente presentar al Dios de Disney, que solo es amor, amor, amor. Bien lo referenciaba Adrián y bien lo predicó Esteban. Ama más al que se le perdona más. Y al que le es perdonado es porque se ha arrepentido. Y para poder arrepentirse es porque ha reconocido su maldad. Ese es el mensaje completo del Dios al que conocemos, mejor aún, que nos ha conocido. Un mensaje que debe primero arrancar para luego plantar. No podemos plantar donde todavía hay maleza. No va a pegar. Ese es el error que muchas iglesias han cometido y muchos evangelistas siguen cometiendo hasta ahora. Saben que a la gente le gusta escuchar promesas y bienestar. Saben que a la gente le encanta que le digan que le va a ir mejor. Y es aún más atractivo cuando no tienes que cambiar. Hermanos, nosotros sabemos que es necesario arrancar para plantar. Por eso nuestro mensaje debe ser similar al de Jeremías, llevado con la autoridad de Dios, no con la nuestra, a buscar el arrepentimiento de aquellos que se creen todavía justos y también de restaurar a aquellos que saben que haciendo lo malo
merecen el castigo de Dios y ahí están listos para recibir restauración y consuelo. Que este pasaje nos invite, o más bien que este pasaje lo correspondamos en su invitación, en disponernos a ser instrumentos en las manos de Dios, en disponernos a comunicar el mensaje con valentía, con fidelidad. Es que Dios nos acompaña. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué más podemos necesitar? ¿Qué más nos hace falta? Estamos siendo desafiados, hermanos, a ser portavoces de la verdad divina en un mundo que necesita mucha esperanza, justicia y redención. Solo toma un TikTok para poder saber esto. Que el mundo está vacío de propósito. Pero su iglesia sigue en este mundo. Ojalá no en vano. Participemos de la obra que Dios está haciendo. Dios está llamándonos a participar al ministerio que Él nos dejó. El ministerio de la reconciliación, reconciliar al mundo con Dios. Nosotros somos parte de esa historia humana. Porque así como Jeremías hemos sido llamados a esto. Este pasaje nos presenta de frente con la interacción poderosa y soberana de Dios al llamar a Jeremías a un propósito particular. Antes de su nacimiento, Dios lo conocía. Dios lo designó como profeta a las naciones, lo capacitó para esa tarea específica. Desde este llamado, entonces, hermanos, podemos ver resaltada la soberanía absoluta de Dios sobre la vida de sus siervos y hemos resaltado su poder para cumplir su propósito. ¿Acaso no es también Dios igualmente soberano acerca de la salvación? Y su llamado divino manifiesta esta forma suprema de su obra redentora a través de Jesús. ¿Acaso no se dice también de Jesús que Él ha sido el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo? Desde la eternidad, Dios planeó la salvación de la humanidad a través de Jesucristo, quien fue enviado al mundo para redimir a los pecadores y restaurar aquella comunión que estaba perdida con Dios. Hermanos, así como Jeremías fue llamado y capacitado por Dios para ser profeta, los seguidores de Cristo somos llamados y equipados para ser testigos de su gracia y amor redentor en el mundo. Esta es la garantía de nuestro trabajo en el Señor. Que la soberanía de Dios nos asegura que su plan redentor se cumplirá. Nosotros no predicamos para ver quién se convierte. Nosotros predicamos porque ya Dios tiene a sus llamados ahí. Y tanto Él es soberano para llamarlos desde la eternidad como a través de su pueblo. Así que, hermanos, cuando usted y yo predicamos el Evangelio, el resultado está garantizado porque Dios es soberano. Y ese debe ser el mejor y la mayor motivación, el mejor motivo y motivación para hacerlo. Su llamado nos desafía a vivir en obediencia y fidelidad a su voluntad, proclamando las buenas nuevas del Evangelio a todos los pueblos. Y eso es lo que Jesús mismo dijo al cerrar su ministerio en Mateo 28. Usted conoce bien y si quiere ir conmigo ahí, con eso terminamos.
Luego de que Jesús resucita, Jesús tiene estas últimas palabras para sus discípulos desde el verso 16. Dice, pero los 11 se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo, verso 18, 19 y 20, esto dice Jesús, que el llamado por Dios también, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Este es nuestro Jeremías 1 para nosotros. Este es nuestro llamado. Bajo esta autoridad estamos, con esta responsabilidad y capacitación hemos sido llamados. Hermanos, no nos durmamos. Recibamos con pasión este llamado que el Señor nos hace a través del profeta Jeremías, y mejor aún que Jeremías, a través de nuestro Señor Jesús. Amén. Oremos. Padre, tu llamado es soberano, por eso es incondicional, para que la autoridad sea solamente tuya y para que nosotros nos convirtamos en tus valientes mensajeros. Esto es lo que podemos aprender de este pasaje. Tu soberanía debe movernos, no detenernos. En ti está la autoridad, no en nosotros. De ti viene nuestra capacidad, no es por lo que nosotros podamos hacer que tú nos has elegido. Se trata de ti, por eso tuya es la gloria solamente. Permítenos enfocarnos entonces en la comisión que Jesús nos ha dado, que desde su autoridad nos ha enviado a hacer discípulos de todas las naciones, uniéndolos físicamente a Él a través del bautismo en tu nombre trino, mostrándonos a través del discipulado que el discipulado no es adquisición de información, es obediencia a ti, es aprender a seguir a Jesús, aprender a ser como Él, así como Él quiso ser igual a ti en todo, así como Él nunca pecó, así como Él se mostró como el primero y el principal, el que va delante de nosotros, nuestro hermano mayor, mostrándonos el camino. Que a Él sea la gloria también, a través de una iglesia obediente, llamada y capacitada, sin miedo a ser tu mensajero. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.